Los vídeos últimos que he compartido, en los que básicamente solo hay música, palabras escritas e imágenes, con fotografías de todos los ritos funerarios que hice en el año 2020, bueno, pues son vídeos antiguos. Es decir, son cosas que hice, pues eso, precisamente en el año 2020. Hubo muchos más entierros que hice, como ya dije hace dos capítulos, pero pues también ya expliqué que no tuve manera, tiempo, energía de poder hacer un vídeo de cada sesión, por así decirlo, de cada entierro, recogiendo no solo las cosas que yo había hecho, sino lo que las almas me habían contado o expresado. Esto es un trabajo de transmisión que espero poder realizar algún día, que queda pendiente, pero que no creo que lo realice en formato vídeo, por lo muy costoso que es y porque, bueno, todo me indica que lo más adecuado sería hacerlo en forma de libro, que permite un acceso a esa información mucho más reposado. Además, estamos en tiempos en que la inteligencia artificial se va a comer prácticamente todo lo que esté en redes sociales, y entonces hay ciertos contenidos que son delicados y a mis guías no les gusta que queden puestos en las redes para que sean luego, pues yo qué sé, fagocitados por las inteligencias artificiales, resumidos o utilizados de cualquier manera. De hecho, hay conocimientos y transmisiones que la abuelita tierra del Teleno siempre me dijo que no se podían realizar a distancia, ni por escrito, ni por audios, ni por vídeos. Solo pueden realizarse compartiendo vida. Es decir, siendo vecinos o siendo personas que viven cerca los unos de los otros y viéndose, tocándose. ¿Por qué? Porque ese es el modo antiguo, ese es el modo ancestral, es el modo genuinamente humano. Es el único modo que hay, según las palabras de la abuelita tierra del Teleno, para que pueda aflorar sobre la superficie otra vez el conocimiento antiguo espiritual de pues, colectivos como, por ejemplo, el de las antiguas tribus que vivieron en este lugar, en la tierra del Teleno. Y quien dice, pues este lugar, dice otros. O sea, tú no puedes traer a este plano de nuevo un conocimiento perdido que practicaban personas que vivían de manera entrelazada, como amigos, como hermanos, como parte de la misma tribu. No puedes traer ese conocimiento tratando de encajarlo o de hacerlo que aflore en una sociedad que vive de una manera tan diferente. No es tanto porque el formato sea diferente, es que el formato no es casual, no es intrascendente. O sea, son los principios, los mismos principios éticos y espirituales que rigen una sociedad los que han cambiado. Entonces, el conocimiento sagrado está siempre asociado con los principios éticos y espirituales y con el modo de vivir de una sociedad. Entonces, no es que para recibir o para que aflore sobre la tierra el conocimiento antiguo ancestral de, por ejemplo, la tierra del Teleno, no es que se necesite, pues qué sé yo, prescindir de la tecnología o irse a vivir, pues qué sé yo, al monte, con pieles, vestido con pieles y en unas cabañas, o hacer una comuna, una especie de secta, ¿no? Y ponerse ahí a vivir en cabañas de piedra y tal. No es eso, es la esencia de las relaciones, el modo que había entrelazado de compartir prácticamente todo. Esto de los cestos, de lo que hablé hace poco en un vídeo que se titula Sagrada Defensa, Compromiso, Lealtad y cosas así. O sea, hay un tema, ¿no?, con el saberse entrelazar, con el tener como vínculos de afecto, el contar los unos con los otros, el hacer planes en conjunto, el tener pues un respeto por los seres sagrados que forman parte, por así decirlo, del mundo que protege y que inspira a la tribu.
es tener un respeto pues, por los mayores, es tener un respeto por la tierra, en fin, es toda una serie de cosas que cuando se han perdido y se llevan muchas generaciones viviendo en el desarraigo, en la confusión, en la crisis identitaria, tanta gente que no sabe ni quién es o que piensa que es una cosa que no es. Hay muchísima gente que cree que es una cosa que no es y lo que pasa es que en términos espirituales tienen un síndrome de Estocolmo como la copa de un pino, que están apegados a los secuestradores, por así decirlo, apegados a los tiranos y los llaman padre y madre. En fin, hay tantas cosas sobre las que se podrían hablar. Entonces, claro, pues, bueno, por todo esto es muy difícil que se saque a la luz, o sea, que no es que se saque, perdón, me están corrigiendo, no es que haya que sacar a la luz los conocimientos antiguos espirituales que han quedado olvidados o perdidos, es que no van a aflorar ellos, o sea, es decir, hay como un sustrato de energía sagrada que está en otro plano y que brota de manera natural cuando se dan las condiciones adecuadas. Es como en jardinería o en la naturaleza, cuando el terreno está preparado y se dan ciertas condiciones, ciertos modos de vida y ciertos paisajes y ciertos ecosistemas florecen. Cuando un lugar tiene árboles, las lluvias vienen. Cuando desertizas un lugar, todo el clima cambia. Es todo que está encadenado entre sí, todo está entrelazado entre sí. Entonces, bueno, ¿por qué hablo de todo esto? No me he desviado del tema de ayudar a los muertos, porque existió también un conocimiento ancestral antiguo que se vivió en estas tierras y en muchas otras del noroeste español e incluso pues de otras zonas de Europa, ¿no? Pero yo hablo desde la tierra con la que me comprometí, la tierra del Teleno. Hay un conocimiento ancestral, olvidado por así decirlo, que tenía que ver con todo el asunto de ayudar a los muertos y con todo el asunto funerario. Pero esto no puede aflorar del todo si no se dan las condiciones adecuadas. Es por esta razón pues que yo he hecho solo pues una pequeña parte que tiene que ver con casi como los arqueólogos. ¿Sabéis los arqueólogos cuando encuentran un trocito de hueso o un trocito de cerámica y dicen, bueno, he encontrado esto y esto está asociado con tales y cuales cosas? A través del estudio de la meditación o del sentir con este fragmento que he encontrado, pues se me ha mostrado tal y cual cosa, he intuido tal y cual cosa. Esta energía me trae esto y aquello, pero claro, solo es un fragmento. Y no me van a llegar, conocimientos enteros porque estoy sola en este sentido. Es decir, no es que esté sola en el deseo o la intención de rescatar cuestiones antiguas, pero sí estoy sola en el hecho de estar viviendo en esta tierra con ese compromiso sagrado y con un compromiso también de permanencia, de vivir cada día en esta tierra. Claro, una sola persona no es una tribu, me explico. Y una tribu no se crea tampoco diciendo, venid aquí, hagamos algo juntos. Eso yo ya lo intenté hace años y me di cuenta de que no funcionaba. De hecho, pues las experiencias no fueron buenas para mí. Estoy dando vueltas, parece que esté dando vueltas, pero es que todo está relacionado. Todo está relacionado con el transcurso que siguió mi historia después de realizar todos esos entierros de los que he hablado, después de vivir la consagración del patio que rodeaba mi casa, y está también todo relacionado con el hecho de que yo no continuara ahondando más en ese tema. O sea, porque no me llegó mucho más de ese tema, a pesar de que yo vi que era solo la punta del iceberg. A lo largo de los meses, o sea, sí que hubo como un tiempo de descanso que se me dio a partir del mes de mayo y en verano estuve como medio descansando, pero luego volvieron a llegar a mí casos, ¿no? Grupos, colectivos exterminados, almas sin enterrar, que requerían de una atención. Y yo pues las recibí como buenamente pude e hice pues un entierrito para ellas.
pero ya de otra manera, digamos que sucedía de vez en cuando. Pero, pues, ¿qué sucedió? Sucedió que, bueno, pues yo soy una persona sola, como ya he dicho, es decir, no formo parte ni de una familia extensa que viva en este lugar, ni de ningún grupo colectivo, digamos, de neorurales que vivan en este lugar. En su momento sí intenté generar pues alguna clase de compromiso mutuo, de acuerdos, de compromiso mutuo, y no salí airosa del asunto, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues sencillamente llegó un momento que tuve que asumir, bueno, pues ser realista, estás a lo que puedas estar y estás en tu parte del mundo y lo que tienes que hacer es sacar adelante tu hogar y el de tu hijo. Pero en estas circunstancias, pues se puso a la venta mi casa, la casa de al lado, todo el patio que rodeaba mi casa, y entonces pues entré en una etapa bastante complicada porque se abrió una gran incertidumbre relativa a mi propia supervivencia física como madre, a mi propio destino, por así decirlo. Y además, pues claro, yo pensaba, ¿y qué va a ser del patio? ¿Qué va a ser de los lugares consagrados a la madre? ¿Qué van a ser de estos puntos de entierro? Yo sabía que muchas almas que habían venido, por así decirlo, al patio, ya habían transitado, especialmente las almas de los bebés. Yo lo había visto. Por ser almas muy puras, muy inocentes, muy pequeñas, su tránsito fue rápido. Pero había grupos de almas que no. Por ejemplo, un colectivo muy grande que tuvo mucho peso fue el colectivo de almas de negros africanos esclavizados que murieron en los barcos esclavistas, que fueron arrojados por la borda o que fueron asesinados pues dentro de un patrón de esclavitud y que no fueron a veces pues eso ni enterrados, que fueron arrojados por ahí. Hubo todo un colectivo de estos que acogí en mi patio. Y claro, el tránsito de almas de este tipo, severamente traumatizadas, adultas, que además estaban fuera de, digamos, de la tierra de sus ancestros, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo los acogí porque esto es lo que la madre me dijo, mira, están aquí. O sea, me señaló ese colectivo y yo pues hice caso de Madre Noche, de la madre negra, por así decirlo, la energía negra esta, la madre de los sin madre, la madre de los olvidados. Y bueno, pues algunos de ellos al día de hoy todavía siguen, o sea, todavía están en su proceso, digamos, mejorando progresivamente, pero necesitan su tiempo como lo necesita el alma de un vivo. Que esto es algo que creo que ya he dicho en esta serie, pero que tengo que volver a decir para que se tenga claro. Ayudar a las almas de los difuntos que están, digamos, atoradas o en problemas no es diferente de ayudar a las almas de los vivos. Se necesita tiempo, necesitan un proceso y mayormente necesitan sentirse acogidos, se necesitan sentir escuchados. No necesitan para nada sentir que son un estorbo o que son un problema. Ya padecieron demasiado de eso en vida. Entonces, bueno, yo les facilité un espacio en el patio que rodeaba mi casa y cuando todo se puso a la venta, pues dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, sucedieron un montón de cosas en esos años. Para resumirlo en un patrón esencial que pueda servir también de enseñanza o de referencia, de contraste y moraleja para otras personas, vamos a decir que me engañaron y que me autoengañé, las dos cosas a la vez. Hubo aquí una serie de autoengaños de personas implicadas. Yo me autoengañé. Yo, digamos, vi mi percepción distorsionada y cegada por la ansiedad que me producía pensar que no sabía qué es lo que iba a pasar con todo y no sabía ni siquiera si podría seguir viviendo en mi casa, porque dependía todo del comprador, del proceso de compra. Mi miedo a verme en la calle me hizo claudicar en ciertos puntos, me hizo rebajar ciertas cosas y me hizo pensar que era bueno sacrificar los espacios consagrados por la madre
por una causa que era, bueno, a mi entender estaba bien, que era pues como hacer un pacto de ayuda mutua con una amiga que se ofreció a comprar todo esto. A comprar el patio y a comprar, bueno. Y yo pensé, bueno, es justo que tú sacrifiques parte de lo que consideras tú, digamos, tu espacio de expansión espiritual, para que pues una amiga pueda tener aquí su casa de veraneo y pueda desarrollar aquí sus propios proyectos, porque esta amiga pues te está de algún modo salvando de la expulsión. Ha comprado tu casa, tú le estás pagando un alquiler, ha comprado la casa vecina y entonces eso pues te va a dar una seguridad de que esto pues no va a ser dañado por personas extrañas, de que vas a tener una intimidad. Todo me autoengañé. Me autoengañé, no me di cuenta, solo pues recientemente, después de mucho sufrimiento y de un montón de situaciones complicadas que se han dado después, yo entendí que había realizado lo más parecido a un sacrificio inverso. ¿Qué es un sacrificio inverso? Vamos a ver, todos los trabajos espirituales, muy especialmente el trabajo que consiste en ayudar a las almas de los difuntos, son sacrificiales. Significa actos sagrados. Sacrificio significa literalmente en su sentido etimológico acto sagrado. Sacri, o sea, viene de sacro, de sagrado, ¿vale? Entonces, los actos sacrificiales son actos sagrados en los que tú pones algo, materia, tiempo, energía, tú lo estás dando, no para recibir algo a cambio, no en un sentido comercial, lo estás dando a fondo perdido por una causa elevada o superior. Ayudar a los muertos, hacer los entierritos que yo hice, era realmente un acto sacrificial, largo e importante a lo largo de los meses. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo tenía que estar dando de mi tiempo, de mi energía, incluso de mi dinero, para comprar plantas, rosales, no sé qué, que si tierra, que si bulbos, que si esto, que si aquello, herramientas que tuve que comprar para cuidar rincones del patio, en fin. Todo eso es como un sacrificio, es un sacrificio en el sentido antiguo del término, cuando tú pues entregabas cosas en un altar para una causa, un bien superior, que en este caso era la ayuda a unas almas que eran las pobres entre las pobres. Ayudar a las almas de los muertos es un acto sacrificial porque los muertos no te van a pagar en especie, no son pacientes que te vayan a dar un dinero. Pero es un acto sacrificial supremo, muy agradable a Dios, porque estás ayudando a los pobres de los pobres. Son tan pobres que no tienen ni cuerpo. En el caso además de los muertos que yo estaba ayudando, se trataba de muertos sin tumba ni siquiera. O sea, los pobres de los pobres entre los más pobres de los muertos. Sin tumba siquiera. O sea, almas olvidadas, almas errantes, que esa sería la palabra. Muertos errantes. O sea, muertos de frío en el sentido de desamor, de olvido, de sin nombre. Entonces, bueno, alguien tiene que hacer esto, ¿no? Entonces se me pidió a mí, yo empecé a hacer, pero es un acto sacrificial y es este sentido de das tu tiempo, das tu energía, das tu espacio, consagras tu espacio y entonces sí, claro que viene algo sagrado del cielo y eso te impacta y te beneficia y te da además una protección porque dices, bueno, el lugar donde se va a hacer eso queda protegido y tú te ves beneficiado de algún modo. Pero nunca haces eso para beneficiarte, ¿me explico? O sea, no lo piensas en esa manera, no se te ofrece de esa manera. No es que la madre me dijera, no, haz esto para que yo esté contigo y tú seas más feliz. Nunca me dijo algo así. Haz esto para que estas almas de estos muertos pues puedan ser ayudadas por mí. Que además eso me produjo una realización importante del ser, que sentí que realmente una parte de mí estaba hecha para eso y que me sentí realizada, literalmente realizada cuando empecé a hacer entierritos. Pues sí, pero no lo hice pensando en eso, eso fue la consecuencia que viví después. Entonces esto sería un ejemplo de sacrificio, un sacrificio correcto, un sacrificio agradable a Dios. En su sentido bíblico, si me apuras, sacrificio agradable a Dios, ¿qué es?
Sacrificio agradable a Dios es pon de tu tiempo, de tu energía, de tu dinero, de tus días, de tus obras, acciones con las manos, materia que vas a mover por una causa superior, una causa de ayuda espiritual o de beneficio espiritual. En este caso, para las almas que son pobres entre los pobres de los pobres. El mandato de la caridad o de la justicia, de hacer justicia, hacer tzedakah en términos bíblicos, ¿no? Al que no tiene, es una cosa, pues eso, que está en la Biblia y está en todas las tribus originales, nativas o como se les quiera llamar. Ayudar al que nada tiene. Y el mandato de hacer ritos funerarios está en toda la humanidad desde que es humana. Entonces eso fue un sacrificio agradable a Dios. Cuando yo empecé a entrar en la ansiedad y empecé a tener como la sensación o el pensamiento, alguna voz me dijo, bueno, sacrifica todo esto, parte del patio, o sea, la parte, digamos, que no corresponde a la parcela de mi vivienda y todo eso, los rincones que hay allí, todo esto, bueno, pues lo cedes a esta amiga, ¿no? Y le dice, bueno, no importa, yo quitaré estas cosas de aquí para que tú puedas venir aquí con tu familia y pasar tus vacaciones y no sé qué. Eso fue un engaño, alguien me engañó. Seres, formas de energía X. Puede que fuera un propio autoengaño de mi mente, movida, como digo, por el miedo, porque yo tenía miedo a quedarme en la calle y a perderlo todo y a verme con mi hijo sin casa. Entonces quieres complacer a la amiga que te está ayudando o que dice que te quiere ayudar. Quieres complacerla, quieres que esté contenta, quieres que quiera estar aquí. Y entonces, ¿qué haces? Pues un sacrificio inverso, que es ceder lo sagrado, sacrificar algo que fue consagrado nada menos que por la madre. Y para los pobres entre los pobres de los pobres que no tienen ni cuerpo, ni tumba, ni nada, decir, bueno, no importa todo esto, yo le voy a decir a esta amiga que no importa y que, bueno, que puede venir aquí y que yo qué sé, y que si lo compra, pues que yo me voy a retirar, voy a dejar de hacer entierros y ya está. Y ya está. Y así, pues, aquí no pasa nada, esto se va a convertir en un espacio normal. Yo me quedaré con el pequeño, digamos, espacio que está pegadito a mi casa y ya está. Aunque yo me daba cuenta perfectamente de que allí no cabía ni remotamente todos los rincones dedicados a los muertos, máximo sabiendo que de vez en cuando me iban llegando nuevos colectivos de muertos. O sea, no tenía dónde meterlos, literalmente. Pero pensé, bueno, esto de que esta sensación que tengo de que es bueno sacrificar algo para que otra persona también se beneficie, pues me parece correcto. No me daba cuenta de que estaba sacrificando lo sagrado para lo profano, para lo mundano, y esto es un sacrificio inverso de consecuencias gravísimas. Pero claro, nadie me enseñó. Yo no tenía nadie que me indicara la diferencia, que me la hiciera ver. Y cuando uno está lleno de ansiedad y de preocupación, es facilísimo que se confunda. O sea, cuando nos agobia el miedo a perder algo, la angustia, la incertidumbre por el futuro, es muy fácil que no veamos con claridad las cosas. Si además, por la otra parte, también hay ansiedad y deseo de conseguir algo que ha entrado por los ojos y que se desea, porque se piensa que con eso pues uno va a agradar a la pareja o a la familia o a lo que sea, pues tienes ahí una ecuación maléfica realizada, por así decirlo. O sea, se crea una constelación muy complicada que sin duda va a traer malos frutos, como así ha sido. La principal y primera perjudicada he sido yo, porque empezaron a morirse cosas. Lo primero que empezó a morirse, bueno, no lo primero, pero una cosa muy fuerte que empezó a morirse y que de hecho ya está muerta y lo he tenido que cortar y todo, fue uno de los árboles que había consagrado a los no nacidos. Empezaron a morirse cosas, empezó todo a irme mal, bueno, en fin, no quiero ahondar en cosas porque al final pues todo generó pues en tremendos conflictos de convivencia.
con una parte de la otra familia y al final pues ni siquiera la amistad con aquella persona ha sobrevivido porque, bueno, se dieron una serie de situaciones muy, muy adversas, en términos emocionales y psíquicos, cosas muy enredadas. Todo eso que yo jamás hubiera imaginado en su momento. Entonces, ¿por qué cuento esto? Que alguien diría, bueno, esto son cosas medio personales, es medio excepcional. No, no, no. Es que fijaos en el contraste. El capítulo anterior. Mirad los vídeos que publiqué ahí. Qué sensación de sagrado o de cosa especial se trasluce. Aunque son vídeos muy rudimentarios, hechos medio a mano, hace 5 años que no existía ni la inteligencia artificial, que los editores de vídeos eran tan simples y tan pobres que se me colgaban. Si el vídeo duraba más de 8 minutos ya se me colgaba la cuestión. O sea, bueno, entonces, si los miráis y veis, o sea, ahí se trasluce pues algo súper profundo, súper sagrado, súper especial, súper espiritual, y da una sensación que es un contraste enorme con lo que empezó a suceder tiempo después, cuando finalmente yo hice ese sacrificio inverso. Es decir, cuando entregas lo sagrado para intereses profanos y vulgares, eso desagrada a Dios, eso es el sacrificio desagradable a Dios, por así decirlo. Es casi como una aberración. Cuando lo haces sin darte cuenta, se te perdona, pero las consecuencias igualmente las vives. O sea, vives unas consecuencias porque tienes que aprender y porque no se puede sacrificar lo sagrado sin sufrir consecuencias negativas. Es como una ley natural. No puedes escupir al cielo sin que eso que has escupido te caiga de vuelta. Nadie te va a salvar de eso. Van a dejar que vivas unas consecuencias. Que luego te entra el arrepentimiento porque te das cuenta de que te has equivocado y que llores y pidas perdón. Bueno, sí, por supuesto te van a perdonar, pero te van a decir también, bueno, esto ahora no se arregla tan fácil, porque en el mundo de la energía las cosas se mueven en un plis, pero en el mundo de la materia todos son procesos y no se puede deshacer así como así algo que se ha hecho en el plano material y que además hablamos de compras y de familias implicadas. No es sencillo. Entonces yo ahora mismo estoy viviendo una recapitulación de mi proceso como, vamos a decir, mujer a la que se le pidió que encarnara la madre de los muertos, esa madre de los muertos que canalicé hace unos años. Hay un vídeo sobre eso, unos capítulos atrás, que se titula así, precisamente, La madre de los muertos, que se me ve a mí en el bosque sentada hablando. Bueno, a mí se me pidió eso y hubo todo un proceso en el que finalmente empezaría a enterrar. Entonces, yo viví, digamos, esa iniciación, fui consagrada a mi manera también para hacer eso y luego se me puso a prueba de alguna manera porque todo se puso a la venta y eso es una prueba también, es un desafío. Los seres del mundo sagrado te miden, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a ver hasta dónde llega su vocación, hasta dónde llega la consistencia de su compromiso, hasta dónde llega su consciencia. Y entonces, ¿qué? En el momento difícil, ¿yo qué hice? Pues sacrificar lo sagrado para complacer a una amiga por el miedo que tenía de quedarme en la calle, en lugar de haber confiado y haber sido más clara y más severa con esa amiga. Severa en el sentido de decir, yo tenía que haberle dicho, mira, si realmente estás dispuesta a hacer un compromiso de ayuda mutua conmigo, vamos a hacerlo por escrito, para que no haya lugar a confusión y a malos entendidos. Y además, yo necesito que, ya que tú sabes todo esto que se ha hecho en el patio, ya que tú has sido testigo de ello, ya que has venido varias veces a mi casa, lo has visto, incluso me has ayudado en algunos puntos, has seguido mis publicaciones, has visto esos vídeos, sabes que para mí la madre viene por aquí. Tú misma has dicho, aquí se siente paz. Bueno, pues quiero que respetes esos lugares y que respetes la utilidad que se le dio a este patio, porque fue consagrado así. Quiero que respetes lo que fue consagrado, porque si no vamos a tener problemas. No vamos a poder convivir porque
si las cosas se utilizan en un sentido contrario a aquel que se me ha indicado y que tiene que ver con mi camino espiritual, va a haber un choque, tarde o temprano, en cualquier plano que lo quieras pensar. Yo, por no incomodar y por esta especie de eso, de autoengaño, de venda que me puse en los ojos, pensé que tenía que sacrificar. En ese sentido, sacrificar eso que a mí me importaba tanto. Supongo, porque también es una cosa que he entendido, que yo estaba absorbiendo también las masas de pensamiento colectivo que han juzgado a veces mi trabajo como si fuera un privilegio, una riqueza de la que yo dispongo. Y que se han dicho, bueno, esta mujer, pues cuántas cosas le da Dios, bueno, pues que reparta algo, ¿no? También supongo que para algunas personas que me han seguido más o menos de cerca o de lejos, pues ha habido un sentimiento de, bueno, esta mujer debería compartir este espacio, debería dar algo de lo suyo, bueno, en fin, hay toda una serie de pensamientos, de confusiones, ¿no? Porque sí, claro que sí, que está bien compartir las cosas, pero nunca a costa de sacrificar lo sagrado. Menos aún si esto sagrado está destinado, pues eso, a la ayuda espiritual, a los pobres de los pobres de los pobres, que no tienen nada. También supongo, doy por hecho, que el propio trauma de las almas a las que estaba ayudando, almas sin casa, almas sin tumba, almas que que habían estado errantes por el mundo durante quién sabe cuánto tiempo, también me contagió y me influyó. Yo entré en el miedo de vivir lo mismo que esas almas habían vivido. Lo mismo que esa madre que murió con su hijo en la nieve y que dio origen a los entierros en mi patio, que está descrito unos vídeos antes. Y entonces ahí se formó, como digo, una constelación, un pastel, toda una cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues digo todo esto simplemente pues como un repaso, una recapitulación madurada y procesada a lo largo de pues más de un año. O sea, sin sentimiento de excesiva culpa, tampoco queriendo culpar a esas personas, ¿no? Que al final convirtieron todo esto en otra cosa. Es decir, que se acabó la paz. O sea, se acabó la paz y ya no hay un modo de que el Jardín de la Madre siga siendo el Jardín de la Madre en el sentido de que no está abierto a nuevos entierros, es que no hay donde meterlos. O sea, un jardín termina su función en el momento en el que ya deja de estar clara su función y ya deja de estar consensuada. Y si una persona propietaria ya no está conforme con eso o ya no quiere eso, pues no puedes hacer nada, no te puedes imponer por encima de, digamos, las leyes de este plano terrenal. Esto es algo que ni siquiera los guías quieren. Es decir, ¿qué pasó? Pues que pasó que la madre se marchó. O sea, dijo, pues ya no estoy más aquí. ¿Por qué? Pues porque yo no había pensado en ponerla sobre el papel, me explico. Yo hice tratos con una amiga, no los puse en el papel y además no mencioné a la madre en esos tratos. Entonces, bueno, ¿qué quieres? Pues los seres sagrados dicen, bueno, ok, tú verás, vives las consecuencias. Vives las consecuencias y al final incluso te quedas sin la ayuda mutua que esa amiga te había dicho que iba a estar allí. O sea, te quedas sin nada, lo pierdes todo, porque siempre, como digo, se paga muy caro el sacrificio inverso. No solo iba a hablar de los aciertos. Llevo varios capítulos hablando de aciertos, de logros, de realizaciones. Bueno, me tocaba decir el error. Me tocaba mostrar también el barro que puede haber en mis pies, mis propias confusiones, mis propias cagadas, las propias cosas por las que yo estoy pidiendo perdón y caminos para repararlo. Sabe Dios. Como sea, este capítulo se queda aquí. Se resume en cuestiones tribales relacionadas con el sacrificio, con el antisacrificio. O sea, la falta de tribu, la falta de consenso sobre lo que es sagrado y lo que es no, la falta de principios éticos y morales comunes. Todo esto, si alguien repasa toda la catarata de cosas que he dicho en 40 minutos, verá que todo está relacionado. Pero la serie todavía continuará,
porque tengo todavía más cosas que decir, en este caso, de antiguas tradiciones funerarias y de otras cuestiones relacionadas específicamente, realmente, con ayudar a los muertos.